Buenas, compañeros y colegas. Hoy quiero presentarles mi trabajo final de maestría que se llama Modelo de seguimiento de pacientes trasplantados renales pediátricos por telemedicina. Mi nombre es Diana Bello Márquez y soy estudiante de la maestría de telemedicina de la segunda cohorte. Inicialmente quiero contarles que la enfermedad renal crónica es una condición en la cual se produce una injuria renal que persiste por más de 3 meses y que produce un deterioro progresivo de la masa renal funcional. Esto hoy día se considera una pandemia a nivel mundial porque se ha demostrado que con el tiempo han incrementado los factores de riesgo que favorecen la progresión de este tipo de condiciones, tanto que se han implementado diferentes políticas en todo el mundo y en distintos países de acuerdo a la situación del sistema de salud local que buscan tratar de disminuir estas enfermedades que favorecen la producción o el desarrollo de enfermedad renal crónica porque se considera como enfermedades de alto costo. El tratamiento está basado en la presencia o en la realización de terapias de reemplazo renal o trasplante renal. Las causas de la enfermedad renal crónica en la población pediátrica son básicamente aquellas relacionadas con malformaciones de tipo congénito. En este estudio realizado en Medellín y publicado en el año 2011, se demostró que la principal causa por la cual se produce esta enfermedad es el reflujo vesicoureteral en un 37% de los pacientes, seguidos por hidronefrosis un 24%, valvas de uretra posterior un 13%, glomerulonefritis aguda 12%, síndrome nefrótico 11% y la hipoplasia renal. Adicionalmente, existen unos factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica que pueden ser modificables o no. Dentro de los no modificables tenemos aquellos que hacen parte del grupo de alteraciones de programación fetal, como aquellos pacientes pretérminos o con bajo peso al nacer que nacen con oligonefronía, es decir, con un número reducido de glomérulos que de entrada es un factor de riesgo para progresión de enfermedad renal crónica, asociado a alteraciones genéticas o episodios de injuria renal aguda durante los primeros años de vida. Por otro lado, tenemos aquellos factores de riesgo modificables como los relacionados con los hábitos, tales como obesidad, sedentarismo o disminución de la actividad física, tabaquismo, hipertensión arterial no controlada, diabetes, etc. Hay otros factores importantes que están relacionados con la parte sociocultural y la parte socioeconómica de cada país, como por ejemplo la residencia, es decir, pacientes que viven en distancias muy alejadas a los centros o hospitales de mayor nivel de complejidad, asociado a los bajos recursos disponibles o presupuestos que están incluidos dentro de los planes de gobiernos destinados para la prevención de enfermedades crónicas y el acceso limitado a los especialistas o subespecialistas que hace que esta enfermedad tenga un diagnóstico tardío o que no reciban el tratamiento oportuno y adecuado. La enfermedad renal crónica entonces se clasifica en 5 estadios del 1 a 5, incrementando la severidad, y también se clasifica en A1, A2 y A3 de acuerdo a la presencia de proteinuria. Aquí quiero que nos enfoquemos en los estadios 4 y 5, que es cuando hay un deterioro importante de la funcionalidad glomerular, y el estadio 5, que es el que se considera como falla renal terminal cuando la tasa de filtración está por debajo de 15 mililitros por minuto. El tratamiento entonces en este punto está basado en 3 pilares fundamentales. El primero es el trasplante renal, que se considera el de primera línea debido a que ofrece claras ventajas sobre las otras opciones o modalidades en términos de calidad de vida, de costo-efectividad, de morbimortalidad y muy importante en la población pediátrica, que es el poder mantenerse escolarizados y el poder alcanzar las metas académicas propuestas a largo plazo. Sin embargo, en el 2015 se ha publicado 1.945 casos de niños con enfermedad renal crónica, de los cuales el 11.3% se encontraban en el estadio 5,
La edad promedio de diagnóstico fue a los 11 años y la mayoría, el 39%, se encontraban aún en diálisis peritoneal, el 38% ya habían recibido trasplante y el 21% aún persistían en hemodiálisis. Sin embargo, uno creería que si el trasplante renal es la primera opción de tratamiento, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿por qué la mayoría aún persisten en otras opciones de tratamiento? Pero esto está influenciado por otros factores como el limitado número de donantes, así como el limitado número de nefrólogos pediatras entrenados en trasplantes, debido a que la mayoría están ubicados en las grandes ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y eso disminuye la probabilidad de que pacientes puedan acceder fácilmente a estos centros, así como los costos derivados no solo del procedimiento como tal, sino de la medicación y los desplazamientos frecuentes que requieren hacer estos pacientes una vez trasplantados, los cuales deben ser de por vida, porque el seguimiento estricto de estos pacientes son los que nos van a garantizar detectar de forma temprana las complicaciones relacionadas con el trasplante y poder prevenir y manejarlo para que no haya un deterioro funcional del injerto. El impacto más importante que tiene esta enfermedad renal crónica terminal en los pacientes pediátricos va a estar demostrado sobre todo en la disminución de la calidad de vida. En esta población específicamente, la disminución de la escolarización tiene un impacto muy negativo porque hace que se mantengan aislados, no puedan establecer relaciones sociales con los compañeros, y eso es muy importante para el desarrollo de la personalidad de los niños. Además, como las múltiples hospitalizaciones, sedentarismo, restricción de alimentos y actividad física limitada que impactan negativamente en el desarrollo normal de estos pacientes. Por otro lado, y no menos importante, tener en cuenta el impacto a nivel familiar, debido a que por ser menores de edad deben estar acompañados 100% por el padre o acudiente, y esto hace que no puedan completar las obligaciones laborales. Por tanto, las incapacidades y el ausentismo laboral con deterioro de los ingresos económicos familiares tienen un impacto muy importante. Por otro lado, se ha evidenciado entonces que hay un incremento significativo de la lista de espera para pacientes trasplantados renales en Colombia en los últimos años de aproximadamente el 20 a 25% anual. Por tanto, es un problema de salud pública porque no existen aún todos los donantes suficientes ni todas las personas tienen acceso a esta modalidad de tratamiento. Es importante recalcar que en estos momentos el sistema de salud de Colombia cubre todos los gastos de los pacientes trasplantados renales, tanto antes, durante y después del trasplante. Esto es una ventaja, en cierta forma, porque permite que personas de bajos recursos puedan acceder a esta modalidad de tratamiento. Pero también es una desventaja porque hace que se presenten muchas limitaciones de tipo administrativo, como autorizaciones, no entrega de medicamentos, no autorizaciones para la cita, etc. Por tanto, se requieren políticas de gobierno eficientes para poder manejar esta problemática actual. Es aquí donde la telemedicina aparece como una alternativa que puede ofrecer muchas ventajas, sobre todo en estos países en los cuales hay una crisis de salud. Se plantea entonces un modelo de seguimiento a pacientes trasplantados renales pediátricos utilizando la modalidad de atención por telemedicina y determinar la diferencia del costo total desde la perspectiva del pagador entre el modelo habitual y un modelo mixto. Cada institución tiene su propio protocolo de trasplante, pero generalmente aquí podemos observar que el modelo de seguimiento de los pacientes una vez se trasplanta es semanal por los primeros 2 meses, luego quincenal por los siguientes 2 meses, posteriormente mensual por un año, luego bimensual por un año y finalmente trimestral de por vida del injerto. Aquí vemos que se han numerado las primeras 30 sesiones de forma consecutiva. El objetivo entonces es
Saber cuáles son los momentos y formas de hacer un seguimiento a los pacientes trasplantados renales pediátricos utilizando la telemedicina, basado en dos objetivos específicos. Primero, determinar las características del seguimiento por telemedicina y determinar la diferencia de los costos. Para el primer objetivo utilizamos entonces la metodología Delphi, que es una encuesta que fue enviada por medio de Google Form a expertos en trasplante renal, tales como nefrólogos pediatras, nefrólogos de adultos y cirujanos de trasplante, los cuales contestaban de forma voluntaria y se consideraba como consenso de experto aquellos que coincidieran por encima de un 30%. Con respecto a los costos, hizo una evaluación económica parcial de tipo análisis de costos desde la perspectiva del asegurador en salud. Esto se hizo a partir del momento de trasplante y durante los primeros 3 años. Es decir, se excluyeron los gastos derivados del trasplante per se y del tratamiento inmunosupresor. Se incluyeron tres variables: los costos de traslado aéreo, traslado terrestre y alojamiento. Para el traslado aéreo se hizo una cotización en las principales aerolíneas que tuvieran vuelo directo desde la ciudad de residencia hasta el centro trasplantador, con un tiempo mínimo de anticipación de 3 meses y que fuera en temporada baja, teniendo en cuenta que en temporada alta estos gastos se pueden incrementar hasta en un 80%. Y estos gastos eran tanto para el paciente como para su acudiente. Con respecto a los traslados terrestres, se hizo una cotización del traslado que iba desde el sitio de residencia hasta el aeropuerto de origen y del aeropuerto de destino hasta el centro trasplantador. Con respecto al alojamiento, entonces se hizo una cotización en las principales páginas de oferta hotelera. Con la palabra de búsqueda Medellín se incluyeron aquellos hoteles con 2 o 3 estrellas en la calificación general y se hizo una cotización para 2 días, una noche, que es el tiempo mínimo que necesita el paciente para asistir a la consulta. Una habitación para el paciente y su acompañante. En esta gráfica podemos observar entonces el resumen de los resultados de la metodología Delphi. Aquí podemos ver que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta, el 53% eran nefrólogos de adulto, el 23% eran nefrólogos pediatra y el 21% eran cirujanos de trasplante. La mayoría no tenían experiencia previa con telemedicina, que corresponde a un 57%, sin embargo, el 100% estuvieron de acuerdo en la implementación de la telemedicina en Colombia. Por otro lado, al preguntarles qué tipo de pacientes creían que se podían beneficiar del seguimiento del trasplante renal por telemedicina, la mayoría contestó que los que más se beneficiarían eran aquellos de bajo riesgo. Sin embargo, un 46% considera que todos podrían beneficiarse en algún momento. Con respecto a las citas de seguimiento presenciales que podrían ser reemplazadas, el 84% considera que algunas de las citas podrían ser intercambiadas por teletrasplante y el 11% considera que todas deberían ser cambiadas. En esta gráfica además podemos observar la distribución de las citas de seguimiento presenciales que podían ser reemplazadas por teletrasplante. Aquí podemos ver que la mayoría de los expertos consideran que durante las primeras 8 citas es más beneficioso hacer seguimiento presencial y que posteriormente pueden irse intercalando o mezclando las citas presenciales con las citas por telemedicina y que a medida que va pasando el tiempo hay una mayor proporción de citas que podrían realizarse por la modalidad de telemedicina. Basado en esto, entonces, proponemos este modelo en la cual las primeras 12 citas se realizan de forma presencial y posterior a eso se pueden intercalar una cita presencial con una cita por telemedicina. Aquí solamente están incluidas, como les decía anteriormente, las primeras 30 citas, pero se debe tener en cuenta que este seguimiento es de por vida. Con respecto a los costos, en esta tabla evidenciamos
¿Cuánto es el gasto derivado por paciente por cada cita de seguimiento? Aquí podemos ver que en el modelo actual presencial es de aproximadamente 1.115.069 pesos y si se hace el modelo mixto se reduciría un 30% de las citas, por tanto un 30% de los gastos. Es decir, que la mediana de los costos sería 334.520 pesos. Pero si hacemos la estimación del impacto económico del modelo propuesto por telemedicina por paciente durante las primeras citas de seguimiento post-trasplante, esta tarifa se nos sube a 10.035.621 pesos, que sería el valor que se ahorraría el sistema de salud por cada paciente. Si a esto le sumamos que aproximadamente se trasplantan solo en una institución aproximadamente 1.000 pacientes, estaríamos hablando de una cifra no despreciable de casi 3.000 millones de pesos. Como conclusión entonces tenemos que la alternativa de implementar un modelo de atención de seguimiento por telemedicina de pacientes trasplantados renales pediátricos que residen en zonas por fuera del área de influencia directa de los centros de trasplante se considera viable y costo efectivo con iguales o mejores estándares de calidad en la atención en salud, mejorando las intervenciones para diagnóstico, seguimiento y tratamiento temprano, adecuado y oportuno. Muchísimas gracias por la atención y quedo atenta a comentarios posteriores.